Buenos días, jóvenes, espero que se encuentren muy bien al lado de sus seres queridos. En esta mañana vamos a hacer una retroalimentación de los temas vistos en la segunda unidad. Empezamos con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y, por su extensión de sus implicaciones a otras naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema conocido como Antiguo Régimen. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza y del Estado absolutista. Los monarcas franceses, por su afán de mantener su poder y el lujo de sus cortes, sumieron al país en una gran crisis económica, mientras que el pueblo sufría de hambre y miseria. Durante el reinado de Luis XIV, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absoluta. El Estado se encontraba en una situación bastante precaria, que se agravó por el mal manejo del gobierno de Luis XV y tocó fondo durante el gobierno de Luis XVI. La Revolución Francesa es la culminación de una serie de ideas que se venían desarrollando a lo largo del siglo XVIII. Dichas ideas se les conocen como la Ilustración y se caracterizó por el predominio de un pensamiento racional y la crítica hacia todo aquello que violentaba los derechos de libertad y soberanía del pueblo. Causas de la Revolución Francesa. Aparte de las ideas de la Ilustración, existen otras causas de la Revolución Francesa: un régimen monárquico absolutista, una aristocracia aferrada a sus privilegios feudales, el auge de las clases burguesas, los problemas de las clases populares, urbanas y del campesinado, el empobrecimiento por la subida de los precios, en particular de los cereales, la regresión económica y las crisis agrícolas. Consecuencias: se abolió la monarquía absoluta en Francia. Se eliminó la servidumbre, los derechos feudales y los diezmos. Se eliminó el latifundio. Se le otorgó al campesinado parcelas. Se eliminó la pena de prisión por deudas. Se introduce el concepto de igualdad ante la ley y derecho. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establecieron en el campo religioso las principales libertades de culto, expresión y conciencia, y derechos civiles, tanto para los protestantes como para los judíos. La Revolución Agraria describe un periodo del desarrollo agrícola de Gran Bretaña que abarca desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, periodo ante el cual existió un incremento muy alto de la productividad agrícola, del rendimiento y de la producción total. Estos hechos provocaron un aumento de la población sin precedentes, liberando del campo a un significante porcentaje de la población que constituyó la mano de obra de la revolución industrial. Entre los avances de la revolución agraria podemos mencionar el cercado, los avances tecnológicos y mecanización, aparición de arado de hierro, uso de máquinas sembradoras, nuevas formas de drenaje, la rotación de cultivos, la mejora en la selección ganadera, la selección de semillas, nuevas formas de organización económica de la explotación, las mejoras en los métodos de fertilización como el guano de las aves. El cercado se formó la propiedad y la tenencia de finca. En Inglaterra existían las tierras comunales, pero el Parlamento británico aprobó las leyes del cercado,
que contribuyeron a concentrar la propiedad y a estimular la inversión. Estos cambios perjudicaron notablemente a los campesinos que no pudieron beneficiarse de las tierras comunales y hacer frente de las competencias de las máquinas, por lo que empezaron a migrar a las ciudades. Se inicia el proceso conocido como proletarización. Revolución industrial. Comenzó en Inglaterra en las últimas décadas del siglo XVIII. Su aparición fue consecuencia del crecimiento demográfico, de los conocimientos acumulados durante siglos y de la existencia de una poderosa burguesía. Es el proceso que surgió con la innovación y tecnificación de la máquina, que produjo en mayor cantidad y menor tiempo la producción. Esta revolución transformó el antiguo régimen de producción feudal, la relación de campesino, propiedad privada y señor feudal. En la agricultura se implementaron nuevas técnicas de cultivo, lo que afectó directamente a los campesinos que se quedaron sin tierra para cultivar, que dio paso a la industrialización. El desarrollo de la revolución industrial puede dividir en dos fases. Primera fase, 1770 y 1840. Inglaterra impone su liderazgo. Se basa en la industria del textil, con el algodón como materia prima. Va asociado a la innovación tecnológica, como la hiladora mecánica y la utilización de la máquina de vapor. Esta fue aplicada a la fábrica de textil, la minería, a los transportes como el barco y el ferrocarril. Ahorró trabajo y costo de producción y aumentó la productividad. Segunda fase, 1840 a 1920. La industrialización se expande a otros países. Medios de comunicación mejoraron en general. La primera locomotora de vapor fue evolucionando hasta culminar en un gran auge de los ferrocarriles en Europa y los Estados Unidos. Por otro lado, la navegación en barcos de vapor permitió la reducción del tiempo de las travesías marítimas. El triunfo de la revolución industrial fue también el triunfo de la burguesía, que desplazó a la nobleza como clase dominante. A la vez, el desarrollo industrial de Gran Bretaña, Francia y Alemania, Estados Unidos y Japón se convirtió estos países en los más poderosos e influyentes del mundo. Las causas de la revolución industrial pueden ser vistas desde un punto de vista económico, social y tecnológico. Desde el punto de vista económico, la disponibilidad de capital y la necesidad de expansión del comercio fueron las causas más relevantes. Desde el punto de vista social, la disponibilidad de mano de obra debido a la revolución agraria fue un elemento esencial para el desarrollo de la revolución industrial. Finalmente, desde el punto de vista tecnológico, la aparición de la máquina de vapor y de otras invenciones fue el verdadero desencadenante en este proceso consecuente. Así como las causas de la revolución industrial se ubican en distintos planos, también las consecuencias de este proceso se sintieron en distintas áreas de la sociedad. Desde un punto de vista demográfico, la población creció a causa de la revolución. Asimismo, se experimentó un proceso de migración interno del campo a la ciudad. Por su parte, la economía de los países industrializados se transformó en una sustentable. Además, se reafirmaron los nuevos conceptos de capitalismo y propiedad privada. Sin embargo,
La consecuencia más evidente fue la industrialización de las sociedades modernas. Este elemento repercute aún en nuestros días. La independencia de los Estados Unidos. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas originales en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. Ocurrió entre 1775 y 1783. Finalizó con la derrota británica en la batalla de Yorktown y la firma del Tratado de París. Durante la guerra, Francia ayudó a los revolucionarios estadounidenses con tropas terrestres y por flotas bajo el comando de marinos. España, por su parte, lo hizo inicialmente de forma clandestina y de forma abierta a partir de la batalla de Saratoga, mediante las armas y los suministros proporcionados por los navíos del comerciante Diego de Gardocki y abriendo un frente en el flanco sur. Las colonias británicas que se independizaron de Gran Bretaña edificaron el primer sistema político liberal y democrático, alumbrando una nueva nación. Los Estados Unidos de América incorporaron las nuevas ideas revolucionarias que propugnaban la igualdad y la libertad. Esta sociedad colonial se formó a partir de oleadas de emigrantes colonos y no existía en ellas los rasgos característicos del rigor del sistema estamental europeo. Causas de la independencia de los Estados Unidos. El detonante principal fue que después de la Guerra de los 7 años, donde se enfrentaron los ingleses contra los franceses por el control de las colonias en América, la cual ganó Inglaterra, esta guerra fue muy costosa para los ingleses y entraron en una crisis económica. La solución a la crisis fue ponerles impuestos a las 13 colonias y subirles otros para mitigar esta crisis, algo que los colonos no estuvieron de acuerdo, ya que le parecían abusivos. Entre los impuestos que se impusieron están la ley de azúcar. Los colonos solo podían comprar azúcar procedente de las Antillas inglesas. La ley del sello. Todo producto que circulaba en la colonia debería de tener un sello vendido por los ingleses. Las 13 colonias decían que no había tributación sin representación, ya que ellos querían tener poder en la política y ser partícipes en las decisiones. De esta manera accederían a pagar impuestos, a lo que Inglaterra se negó. En 1770, y antes que pusieran la ley del té, se produjo la masacre de Boston, episodio que terminó con la muerte de 5 norteamericanos que manifestaban. Los soldados británicos se acercaron y dispararon contra ellos. Consecuencia, se convierte en una potencia económica. La burguesía asciende y lidera la moderna sociedad de clase. Se da la primera caso de descolonización, primera revolución de carácter liberal, se hace realidad las ideas de la Ilustración y se redacta la primera constitución política. La independencia de América Latina. Los grupos dirigentes de los virreinatos españoles estaban constituidos por españoles, pero el sector mayoritario eran los criollos o hijos de españoles nacidos en América, educados en las ideas liberales. Los criollos estaban insatisfechos por las limitaciones reformas impulsadas por la monarquía española y vieron en la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa buenos ejemplos a imitar. La primera fase de la independencia se inició entre 1808 y 1810. Los gobiernos locales, creados para la autoadministrarse hasta la restauración de la corona española, se convirtieron en focos de independentistas o patriotas. Los cabildos abiertos, que reunían a las principales personalidades locales, organizaron juntas de gobierno
que no tardaron en destituir a los gobernantes españoles, virreyes o capitanes generales. Entre las causas de la independencia de los países americanos podemos mencionar la influencia de las ideas ilustradas, la influencia de los procesos independentistas de Estados Unidos y la influencia de la Revolución Francesa, el descontento criollo, el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña, la invasión napoleónica y el arresto del rey de España Fernando VII. Consecuencias: debilitamiento de los imperios europeos, pacto neocolonial a mediados del siglo XIX, inmigraciones, guerras territoriales, derechos en América, se acompleja la sociedad y la economía de los pueblos americanos.